Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. En Parquemet se cuenta contigo, ayuda a crear el futuro sustentable que se necesita hoy y clasifica tu basura. Si visitas Parquemet, acércate a uno de los 5 puntos limpios que encontrarás en distintos sectores de Parquemet y deposita ahí latas de aluminio, envases Tetra Pak y plásticos PET. Súmate e infórmate en Parquemet y en redes sociales @ParquemetMimbu. Ya estamos con nuestra segunda parte de este panel de día miércoles con José Francisco Lagos de República. ¿Cómo estás, José Francisco? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Y Javier Altamirano, director ejecutivo de Horizonte Ciudadano, ¿qué tal? Hola, buen día a todos y todas. A ver, cuenta de este segundo debate, José Francisco. ¿Qué feeling sacaste del final? A ver, yo creo que fue distinto al primer debate, primero como en el formato. Y yo creo que, a ver, esto partiendo de lo general, uno después de cada debate se queda con dos sensaciones y ahí independientemente del formato, pero creo que uno es que faltó tiempo para debatir los temas y otra es que no se hablaron de todos los temas que se podrían haber hablado. Eso es como transversal a cualquier tipo de debate. Ahora, respecto a este, me parece que el formato costó que encajaran los mismos candidatos al propio formato del debate, y eso complicó un poco la performance que tuvo cada uno. No me parece que vimos un desempeño tan claro de alguno como la vez pasada, que yo creo que sí hubo dos ganadores, que fue Gabriel Boric y José Antonio Caz, a tal punto que se reflejó en la encuesta. Hoy día el debate del lunes, yo creo que Yanna Proboste sí lo hizo muy bien, Marco Enrique Ominami también lo hicieron muy bien, y el resto se enredó un poco más en la cuestión más concreta. Ahora, yo creo que hay una cuestión que es importante y que también me parece que es responsabilidad de los canales, pero hoy día todos estos elementos de información como los debates con tremenda sintonía determinan mucho los votos de las personas, y por tanto que el debate termine a las 1:15 de la mañana obviamente es una complejidad extra, especialmente cuando según la encuesta CEP, por ejemplo, cerca del 50% de las personas dice que no tiene decidido su voto. Es decir, todos estos elementos debieran apuntar a que más personas estén informadas y no hacerle la vida más difícil a los ciudadanos. Sí, ¿y cómo lo viste tú, Javier? Sí, comparto todo lo que dice José Francisco. ¿En qué sentido? Que yo tengo la impresión de que el debate no cumplió con lo básico, que es permitir que el elector tenga información para hacer una decisión en la urna. ¿Ya? Yo creo que estamos cayendo demasiado en novedades en los formatos, es decir, una lógica televisiva que está ganando por encima de una lógica de Estado, política, y por lo tanto estamos viendo de qué forma el formato puede ser más atractivo para el televidente, cuando en verdad lo que se debiera privilegiar es el intercambio de ideas, y en especial que pueda delinearse con claridad cuál es el proyecto de cada candidatura. Estamos hace mucho tiempo en la política chilena, y eso no es una novedad, pero yo creo que estamos llegando a niveles de clímax, en esta lógica de quién pilla a quién. Es decir, el periodista pilla al candidato, el candidato se le somete a un enfrentamiento cara a cara como en los reality para que pille al otro. Yo no sé cuánto aporta eso, más allá de eventualmente destacar la templanza de alguien o la capacidad de reaccionar en frío, etcétera. Yo de verdad creo que estamos en un momento, y lo vinculo con otros grandes temas que están pasando esta semana, en que la democracia está siendo sometida a duras pruebas. Y yo creo que, dado el momento crítico, saliendo de una pandemia, con una efervescencia social a la vuelta de la esquina, yo creo que entre todos deberíamos ser mucho más cuidadosos de cómo se mantiene un clima de deliberación política, de diálogo político de mucho mayor nivel. Estamos jugando demasiado en el fuego, creo yo. Yo creo que hay que empezar entre todos a cuidar estos espacios. Nosotros conversamos hace unas semanas con ustedes respecto a la importancia de los debates televisivos y coincidíamos, creo, los tres en que habían vuelto a tener una cierta importancia respecto de cómo avanzaban las candidaturas.
bueno, hagámonos cargo, por lo tanto, de que hay una demanda, hay una necesidad, pero el formato, es decir, los medios de comunicación en este caso, no están jugando el juego completo. Esto tiene que ser a una hora donde se puede incluir, por ejemplo, a la gente joven, a los adolescentes que quieran interesarse, o sea, que estén interesados en política y que puedan acceder a un debate de ideas. Eso, por lo tanto, tiene que ser, no sé, máximo a las 8. Y el formato tiene que ser cubriendo temas que le interesan a las personas. Yo tengo la impresión que muchas veces estamos hablando entre nosotros, una élite política, una élite mediática, y estamos muy lejos de las preocupaciones de las personas. Entonces, todo eso me parece que es una mala combinación y que debería llamarnos a reflexión en contexto de acusación constitucional, en contexto de elaboración de una nueva Carta Magna, en contexto de nuevos casos de corrupción. Es decir, estamos al borde de algo. Estamos muy cerca de una fecha simbólica. Entonces yo creo que es el momento de ser más responsable que nunca y cuidar la política. Sí, la contracara de eso, Javier, por cierto, es que esta es una competencia y una competencia dura, competencias reñidas, competencias donde compañeros de coalición o compañeros de sector, de pronto, si es que ven una opción o una oportunidad de plantear un tema que eventualmente puede perjudicar a quien es tu contendor, lo van a hacer. O sea, las competencias electorales en ninguna parte del mundo son tratadas con tersura de terciopelo. No, estoy totalmente de acuerdo, Fernando. No, pero mi punto, por ejemplo, es, cuando tú estás en una dinámica donde abordas un tema tan importante como, no sé, la economía, la inmigración, el medio ambiente, y le das a esa conversación 30 segundos, solo te quedas con un titular superficial y una cuña asesina. ¿Estamos todos de acuerdo? Sin embargo, si eso mismo tú lo trasladas a un formato donde se habla durante 30 minutos solo medio ambiente, te aseguro que las cuñas, el jueguito, la pillería quedan en un segundo plano porque empieza por un rato a prevalecer quién tiene más manejo, quién tiene un proyecto más sólido, quién le habla mejor a la población. A eso me refiero. Yo creo que tiene que ver no solo con el formato, pero con tomarnos en serio temas. O sea, por ejemplo, no es posible que la crisis climática no esté en el primer nivel de las conversaciones. Es siempre un accesorio. No se mete en la discusión económica, no se mete en la discusión social, por lo tanto se están invisibilizando temas que vienen galopando y nosotros estamos siempre preocupados de la cosa pequeña, de que tú me dijiste y el Twitter lo publicaste tú o fue tu vecino. O sea, subamos el nivel y yo creo que es posible hacer que esa subida de nivel sea interesante incluso para la gente. Recuerden lo siguiente, cuando se hacen las discusiones constitucionales durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se demostró que la gente quería conversar de política. Los temas de fondo movilizan a la gente, interesan a la gente y se puede hacer en el mejor ánimo. Y aquí yo siento que estamos en un momento donde hay mucho que conversar. Hagámoslo. Bueno, la otra variable es que están impactando esta carrera presidencial una serie de hechos, algunas que son materia de potestad del Ejecutivo, como por ejemplo decretar zona de estado de emergencia en la macrozona sur. Hay otras cosas que son parte de investigaciones que vienen incluso del exterior, como los Pandora Papers. Hay situaciones que tienen que ver con las coaliciones, donde hay divergencias, donde de pronto una diputada socialista dice que va a votar por Boric y no por Yana Proboste, y se genera toda una discusión sobre la lealtad, las alianzas, en fin. Lo mismo pasa en el caso de Sebastián Sichel, donde hay inequívocamente varias personas, incluso diputados, que han planteado que van a votar por Kast, siendo de partidos que son parte de la coalición de Sichel. Ese tipo de fenómenos, ¿cómo impacta ahora en las últimas noticias que tenemos? La declaración de zona de estado de emergencia en la macrozona sur, por ejemplo, y en la acusación constitucional contra el presidente de la República, Francisco. A ver, yo creo que vuelvo un paso atrás respecto a los debates y voy a tu pregunta, en el sentido de que hay una cuestión de ahora. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Javier, de que hay que hacer los esfuerzos de manera transversal por mejorar el nivel del debate, y yo creo que haría un esfuerzo no solamente de los candidatos, sino que también de la producción de los debates mismos, de las organizaciones y de los canales. Y por otro lado también pensando en un mediano a largo plazo, en el sentido de las barreras de entrada para ser candidatos presidenciales. Yo no cuestiono que las personas tengan derecho a ser candidatos, pero sí que nos cuestionemos, por ejemplo, cuáles son los requisitos para hacerlo, cuál es el nivel de apoyo que se requiere, porque
porque querámoslo o no, hace más difícil un debate verdaderamente profundo respecto de los grandes temas o los temas más importantes para el país, con 6 candidatos o 7 candidatos en un debate televisivo. O sea, abordar un tema importante teniendo 30 segundos o 1 minuto y medio por cada candidato, evidentemente no va a permitir a las personas formarse un juicio acabado del tema, más allá de un eslogan o un dime y direte contingente que puede lanzar el candidato. Más allá cuando hemos visto en el último tiempo que los debates influyen en la encuesta y en las percepciones y en los apoyos de la ciudadanía hacia los candidatos, a tal punto de que desde el debate anterior hasta las personas que pasarían a segunda vuelta son distintas, al menos ya no es Sebastián Sichel, sino que sería José Antonio Kast. Y a propósito del tema que tú planteaste, que me parece también un tema bien de fondo, algunas veces se dice que el escenario político está líquido. A mí me parece que ya el adjetivo debería ser más bien peliagudo, con todas las cosas que influyen o que pueden influir eventualmente en la elección presidencial, pero tenemos lo del estado de excepción constitucional, tenemos la acusación constitucional del presidente, tenemos también lo que está pasando en la Convención Constitucional, tenemos la discusión del cuarto retiro, ¿sí? Tenemos la investigación de los Pandora Papers, es decir, un montón de cosas que están pensadas también en lógica eleccionaria. O sea, si es que no tuviéramos elección en 40 días más o 39 días más, yo creo que estas cosas no estarían como en un embudo, con el cuello de un embudo como lo están ahora, y eso evidentemente condiciona cualquier tipo de discusión respecto tanto de las otras cosas que influyen en la elección, como la elección va a influir en el resto de las instituciones. Javier, ¿tú cómo lo ves? Sí, o sea, coincido con lo que ustedes están planteando en el sentido de que estamos enfrentados a un escenario donde se están intensificando muchos fenómenos. Eso pasa en una elección, se intensifican cosas que ya existían. Sin embargo, yo creo que hay que aceptar que estamos en un proceso de reconfiguración política. O sea, lo que tú señalas, Fernando, es simplemente la confirmación de que estamos en un síntoma y no en una causa. Es decir, estamos en un síntoma de un cambio de escenario, de fuerzas, de alianzas, de redefinición de los contornos, de redefinición de las políticas. O sea, estamos justo en ese momento de transición que es bien complicado, efectivamente. Y es por eso mismo donde uno, como ciudadano, a lo que aspira es que los responsables políticos se hagan cargo de cuidar el modo en que opera la democracia. O sea, ellos no pueden ser quienes le ponen más leña al fuego, son los que tienen que tomar justamente distancia y decir, mira, tal como, no sé, estoy pensando en grandes líderes del pasado que hemos tenido en Chile. Por ejemplo, estoy pensando en Patricio Aylwin, que en un momento altamente crítico sabía poner y calibrar dónde se intensifica una lucha y dónde se enfría una lucha, y lamentablemente son tareas propias de la gestión política. O sea, nadie los puede acusar de que hagan mal la pega, es parte de su trabajo. Entonces yo siento que estamos en un momento de mucha agudización, y yo de verdad estoy preocupado de que se estén tomando decisiones peligrosas, y el caso más emblemático para muchos, creo yo, es el caso de militarizar el Gualmapu, donde hay evidentemente un cálculo respecto de cómo se te está declarando el choclo por la derecha, y por lo tanto tienes que mandar algún tipo de señal a la derecha más dura. Tiene la tradicional presión gremial de los camioneros que nos hace recordar a muchos lo que ocurría en los años 70. Entonces hay mucho simbolismo, y eso es cuando uno tiene ciertas canas se empieza a inquietar, porque sabe que los simbolismos a veces dan paso a acciones. Entonces yo creo que es el momento en que la clase política se ponga los pantalones largos y se haga cargo de enfriar un poco el juego, clarificar lo que es central, lo que es prioritario, y bajar la estridencia, porque a veces cualquier cosa es el fin del mundo, y me parece que eso termina ensuciando el debate, porque al final la gente no sabe qué es lo prioritario entre tanta bulla. Sí, ahora, eso es mucho más fácil de hacer cuando tú tienes un escenario donde básicamente estás compitiendo contra adversarios políticos, pero aquí además estás en un ambiente todavía bastante constreñido por la misma pandemia. Tienes situaciones que no se han resuelto, que siguen teniendo vigencia, digamos.
Viene el 18 de octubre, que son fechas que de repente son efemérides que a uno lo alarman sobre qué podría pasar para intentar resignificar lo que fue el comienzo de muchas de estas cosas, y por lo tanto, si a eso le agregas la situación de militarización en la macrozona sur, y si es que eso, voy a usar tus palabras, de alguna manera ha sido gatillado, cosa que me parece impresionante, porque si es que hay un poder que ha logrado seducir o convencer o forzar a casi todos los gobiernos, porque no lo hizo con todos los gobiernos, hay excepciones. En el de Ricardo Lagos trataron de hacer exactamente lo mismo y el gobierno respondió ahí con una acusación en contra de los camioneros. Pero el sindicato de los camioneros en general, de este particular grupo, tiene un poder de penetración en la toma de decisiones tremendamente alto. Y yo me imagino que eso busca o de alguna manera genera intentos de imitación por parte de otros que eventualmente puedan pensar lo mismo en todos los sectores, no solamente en la derecha, digamos. José Francisco. A mí me parece que el gobierno llega tarde al abordar el problema como requiere un asunto como el que está planteado en la macrozona sur, en el sentido que parece una respuesta verdaderamente al paro de camioneros poner en estado de excepción. Exacto, eso es un error. Y no una respuesta al problema de fondo, que yo creo que viene desde hace mucho tiempo, al menos se ha intensificado durante los últimos meses, y ahí yo creo que hay que hacer una culpa como sector y obviamente lo tiene que hacer el gobierno, en el sentido que la autoridad tiene la gran misión de escuchar lo que la calle dice, es decir, que se puede traducir como en las manifestaciones, pero también lo que la calle no dice. Y lo que la calle no dice son hechos públicos y notorios que hemos visto a través de los medios de comunicación, o sea, este video de la toma de una reserva de la CONAFO, el mismo incendio a personas que estaban en su casa. Evidentemente, esas cosas deberían hacer actuar antes. A mí me parece que el camino que se ha tomado es un camino obviamente muy difícil por el simbolismo que implica, por el timing político, porque está cerca de las elecciones presidenciales, pero a mí lo que más me preocupa es esta lógica de la reacción frente al problema, de que se responde frente al paro de camioneros y no frente al drama social que desde hace mucho tiempo viven las personas en la Araucanía. Y eso es una cuestión que no solamente se ve en este tema, sino que se ve mucho más. Y cuando el gobierno, cuando la política en general empieza simplemente a reaccionar a los problemas y no ser protagonista de las soluciones, al final las personas se terminan desentendiendo porque ven que en la política no están las soluciones. Y al final, si logran hacer las medidas de presión necesarias, van a obtener mejores resultados así optan por las vías institucionales. Y eso yo creo que el gran desafío que enfrentan nuestra democracia no solamente desde el 18 de octubre, desde hace un poco, desde antes también, y eso yo creo que nos tiene en la fragilidad institucional que estamos actualmente. Sí, tú, Javier. Sí, o sea, yo siento que estamos llegando a un cierto denominador común, que es básicamente, tanto en los debates como en la forma de abordar las situaciones críticas que vive el país, estamos en esta disyuntiva entre efectismo, entre pirotecnia y sustancia, es decir, proyecto político de fondo, políticas públicas de fondo, acuerdos de verdad, largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces, son distintas formas del mismo fenómeno y esa es la inquietud que yo estoy insistiendo en el punto, digamos, la inquietud que debiéramos traspasarle al mundo político, es decir, a ver, ya está bueno ya, dejemos de jugar con las expectativas de la gente, con las posibilidades reales que nos ofrece el país, digamos, y empecemos a tomarnos en serio los problemas. Entonces, está el caso del tema del conflicto en el Gualmapu, está el caso de la inmigración, está el caso de las pensiones, tres temas que en sí son gigantescos, altamente complejos y que requerirían, pactos nacionales de varias décadas. De eso estamos hablando, de esa magnitud. Y cuando hablemos de transición ecológica, lo mismo.
Entonces aquí no vale una zanja, no vale mandar helicópteros, no vale el cuarto retiro, no se trata de eso. Entonces lamentablemente estamos en una dinámica que más encima ambos bandos se tiran petardos por lado y lado. O sea, es una situación bastante, no sé, quizás me parece pesimista, pero me parece que es una situación que no pinta bien, porque estamos en un momento, como decía, de reconfiguración política, y la idea es que sea una reconfiguración para mejor, pues. O sea, si criticamos una cierta forma de hacer política de estos años, bueno, tratemos de hacerlo mejor en adelante, sino ¿cuál es la gracia? Sí, ahora, es bien interesante eso que estás diciendo, Javier, porque, bueno, al final, aquí, un poco lo mencionó también José Francisco cuando habló, o tú mismo, cuando hablabas de los síntomas versus las causas, hay ciertas cosas que se diagnostican como causa cuando en realidad son síntomas. Por ejemplo, yo creo que esperar, no creo que haya sido consciente, pero esperar hasta que la oportunidad se diera de que salieran los camioneros a pedir, por ejemplo, esta situación y después darla, aunque la iniciativa de darla, estado de emergencia haya estado pensada de antes, todos van a unir 1 más 1 y van a decir 2. Esto fue porque salieron los camioneros. Si no salen los camioneros para presionar el gobierno, en una de esas se sigue sin hacer. Y se le regala a los camioneros un trofeo que eventualmente pudo perfectamente haberse estado pensando durante bastante tiempo, pero coincidieron los tiempos. Y desde ese punto de vista, el que el gobierno responda a medidas de presión, particularmente un gobierno de derecha que tienden a ser bien dueños de sus decisiones, me parece tremendamente débil, para decirlo poco, casi amateur. José Francisco. Fernando, estoy muy de acuerdo con tu análisis. Yo en esto uno desconoce verdaderamente la intención y lo que hay adentro de las decisiones, pero lo relevante es lo que sale hacia afuera y es claro, lo que la ciudadanía entiende y lo que aparece finalmente en los medios de comunicación. Y la señal política que se da es la que tú mencionaste, es que esto es una reacción frente al paro de camioneros. Yo coincido contigo en que se les da un poder político tremendo, en el sentido de que queda como que el gobierno no reacciona salvo que los camioneros se movilicen. Es decir, da lo mismo que haya asesinato de policías, da lo mismo que hayan intentado y lamentablemente haya fallecido una persona durante un atentado incendiario, da lo mismo que quemen iglesias, da lo mismo todo eso. Lo importante es si es que te paralizan o no la carretera. Y eso evidentemente es un problema político porque aparece el gobierno como simplemente reaccionando frente a una cuestión puntual, cuando el problema evidentemente es mucho más grave que el tema de los camioneros, es mucho más grave que el tema solo de seguridad, y se está abordando solamente desde una arista, de manera tardía, y me parece que la señal política que se da es equívoca. Ahora, esto no quiere decir que sea necesariamente un paso en falso, que yo creo que ahí está el desafío que tiene el gobierno, que estos no son pasos falsos, que en el fondo el estado de emergencia o el estado de excepción constitucional logre, por ejemplo, la captura de algunos grupos de asociaciones ilícitas, logre redar respecto a los grupos que tienen armas, pueda gestionar de mejor manera al menos la seguridad pública. Si es que no lo logran, al final los estados de emergencia se van a transformar como este saludo a la bandera que se llama querellas contra los que resultan responsables, que finalmente no terminan teniendo ninguna sanción. Y yo creo que esa es la ventana que se le abrió el gobierno y la tiene que aprovechar por el contexto político, pero sobre todo por el contexto institucional. Sí, tú para terminar, cuenta, Javier. Sí, mira, yo creo que fue interesante cómo fuimos llegando a conclusiones bien convergentes. Y yo quisiera, tal vez para cerrar, decir lo siguiente: si nosotros no cuidamos la democracia, si nosotros no cuidamos el valor de la discusión y el diálogo para resolver los conflictos, dejamos un tremendo vacío y pasa algo que no queremos que ocurra, que es que empiece a haber un carnaval de autoritarismo populista. Eso es lo que está en juego.
De eso estamos hablando. Entonces hay que tomarse muy en serio estas cosas, porque todos estos temas, como mencionamos, eran temas complejos, que no se solucionan rápidamente con una buena gestión administrativa. Son gestiones políticas de largo plazo, y si no se toman en serio, los problemas van a estar debajo de la alfombra nuevamente y los va a proponer solucionar no sé, espero que no exista esa persona, no la nombraré, pero la solución autoritaria va a ser mucho más atractiva, porque es lo que decía muy al principio José Francisco. Si la política se hace impotente, tú dices, bueno, nos sirve la política, por lo tanto vamos a los candidatos que nos ofrecen soluciones distintas. Entonces, ese es el nivel de gravedad en este momento de crisis política, y por eso yo creo que es el momento de exigir más responsabilidad a las autoridades, de todos lados, por si acaso. Sí, bueno, eso también va a haber mucho impacto cuando empecemos ya a mirar en términos prácticos cómo se materializa este estado de emergencia, en todo caso. Yo he escuchado las declaraciones de las personas, los militares que van a estar a cargo o que eventualmente podrían tener autoridad ahí, y han sido particularmente cautos, ¿eh? No ha habido para nada una lógica media así de generar una especie como de mensaje de autoritarismo duro. Han sido muy cautos en decir esto ya. Bueno, están bastante curtidos muchos de ellos con este tipo de cosas. Sí, eso es una nota de esperanza. Sí, creo que Chile es un país que todavía tiene mucho potencial, pero no olvidemos que a veces estos fenómenos son como larvas, ¿no? Que están ahí esperando que surja el momento y después reaparecen cuando se crean las condiciones. Así aparecen los Bolsonaro, así aparecen los Trump, cuando se produce un cierto abandono de la pega de hacer bien la política. Esa es la alerta que hay que tener siempre presente. Bueno, le damos las gracias a José Francisco Lagos y también a Javier Altamirano. Cuídense. Chao, chao. Abrazo, Fernando. Cuídense. Chao, chao, que chao. estén muy bien. Nos vemos. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave.